por todo lo que tienes para darnos, que sea restaurada emocionalmente, que sea una culminación agradable, buena, perfecta en cuanto a este proceso de sanidad. Vamos a continuar, Padre, haciendo sanidad interior, cada uno de nosotros, en tu palabra, limpiándonos, purificándonos, viniendo a ti. Y oramos, Padre, y exaltamos el Shema como tú nos has mandado, Padre, todo el tiempo hablando del Shema, repitiéndolo en todos lados. Escucha, oh Israel, Yud-He-Bab-Hei, Eloheinu, Yud-He-Bab-Hei, Behab, y amarás a Yud-He-Bab-Hei con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por los caminos, al acostarte, al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano, las pondrás como frontales sobre los ojos y las pondrás en los postes y en los portones de tus puertas. Amén. Ahora vamos a entonarlo con nuestra amada hermana Franceli, que nos lo va a cantar. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Leolam Vaed. Amén, amén, qué precioso. Vamos entonces a dar inicio porque sabemos que el día de hoy de pronto hay muchas cosas por compartir, como es el día de finalizar todo lo de sanidad interior, sanidad emocional, entonces sé que van a estar muy activas compartiendo con la psicóloga Magda. Vamos entonces a entrar al estudio de la preciosa Torá, lo que tiene planeado el Padre para nosotras el día de hoy. La parashá que vamos a estudiar entonces es la parashá Kitizá, cuando hagas un censo. ¿Y desde dónde hasta dónde va esta porción de la palabra? Va desde Éxodo capítulo 30, del verso 11 hasta el capítulo 34, al verso 35. Y tenemos también la Haftará, Primera de Reyes 1, del 1 al 39. Esta parashá, entonces, amadas hermanas, contiene 9 mandamientos. Recordemos que cada parashá incluye algunos mandamientos, tenemos que ir mirándolos, cuáles están allí, cuáles están vigentes, cuáles aplican para nosotros. Y en este momento tenemos dar medio shekel cada año, que lo encontramos en Éxodo 30:13, que el Cohen se lave las manos y los pies cada vez que entra al templo a realizar su servicio. Eso está en Éxodo 30:19 y Éxodo 30:20. Confeccionar el... Ay, perdón, pastora. Un minuto. Sí, ya cerré los micrófonos. Continúe, perdón. No hay ningún problema, ya está activo ese. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de los mandamientos y vamos a confeccionar el aceite de la unción. No ungir a un hombre común con el aceite de la unción, es otro de los mandamientos. No hacer aceite de unción conforme a la descripción de la Torá. No hacer incienso conforme a la descripción de la Torá, no comer ni beber nada que haya sido ofrecido a un ídolo, dejar que la tierra quede baldía en el 7º año, lo que nosotros conocemos como el año Shemitah, dejar que la tierra, quede baldía y no comer carne de un cabrito cocinado en la leche de su madre. Esos son los mandamientos que están ahí incluidos en la parashá 21 Kitizá. En esta parashá vamos a encontrar algo que es es una parashá bien extensa, tiene muchos temas para abordar. Cada tema en sí sería prácticamente como una prédica y nos demoraríamos bastante. Vamos a tomarlos, vamos a tratar de sintetizarlos y a mirar la parte aplicativa para nuestras vidas. El censo es una de ellas y empieza en Éxodo capítulo 30 y va de los versículos
1 al 16. La Torá enseña que está prohibido contar a los hijos de Israel de la manera usual. En el censo, en el desierto, se les pidió a todos los censados, no importando si fueran ricos o pobres, que donaran medio shekel para la edificación y el mantenimiento del tabernáculo. Ahora, ¿qué es medio shekel? ¿Qué significa eso? Es una moneda. El medio shekel nos habla como términos de expiación, es decir, me van a contar y yo tengo que poner una moneda, medio shekel, para poder ser partícipe del censo. Cuando David realizó el censo, se desató una plaga entre el pueblo, y eso lo encontramos en 2 de Samuel 24, del 1 al 15, y David se arrepintió al comprender su error. Miramos que el medio shekel, por ejemplo, que se había estipulado que debían poner, era de 20 equivalente, constaba de 20 gerá. Una gerá era una moneda que en arameo se conocía como onkelos. Esa media moneda, nos preguntaremos, ¿por qué media moneda? Porque cada persona solamente ponía media moneda. Sí, la media moneda no representa plenitud, representa que estamos como a la mitad. Algunos sabios interpretan que es difícil gozar de plenitud a menos que nos asociemos con los demás. Para nosotros vamos a tener una interpretación mucho más maravillosa y mucho más profunda, que es: para nosotros no hay plenitud si no nos asociamos con Mashiach, si no estamos con nuestro Adón Yeshua. En él tenemos la plenitud y en él nosotros estamos completos. Sabemos que hay algo tan hermoso allí, porque nosotros pagamos, digamos, Israel paga ese medio shekel, pero después quien viene a pagar el precio por nosotros es nuestro Redentor, es Yeshua, es nuestro Mashiach. En este medio shekel, más que un impuesto, era un rescate, y el término rescate se relaciona lingüísticamente con las palabras expiación y propiciación. Y eso fue lo que nuestro Adón Yeshua hizo por todos nosotros. Él pagó el rescate por todos, y cada uno con su preciosa sangre. Entonces podemos pensar que en el libro de la vida es un libro gigante de censo, y que es un libro de la vida, y allí estamos inscritos todos aquellos que aceptamos y creemos genuinamente que Yeshua hizo expiación y pagó el rescate por nosotros. Si nosotros lo creemos, entonces nosotros estamos allí. Si nosotros estamos obedeciendo, nosotros estamos allí. Y es muy sencillo. Si una persona no cree, entonces simplemente esa persona no está dentro del censo, no hace parte del pueblo, y por ende no está inscrito en el libro de la vida. Eso básicamente como con lo del censo y las palabras claves o los elementos importantes del censo. Entonces es que es una prohibición contarlo de la manera usual, que tenía que pagar medio shekel, no importando si fuera rico o pobre. Lo que también hay un significado bien importante ahí es que todos valemos exactamente lo mismo delante de los ojos de nuestro Creador. Y también encontramos ahí parte de la expiación y que estamos plenos en Mashiach. Procedemos con el siguiente elemento importante en esta parashá, y es el lavatorio o el altar de bronce o el lavacro. Muchas personas lo nombran de diferente manera. ¿Dónde encontramos ese? Lo encontramos en Éxodo capítulo 30, de los versículos 17 al 21. Este altar de bronce es bien curioso los elementos que tiene, porque el bronce es una aleación de estaño y de cobre, y esto lo que hace bien interesante y bien particular este elemento es que previene la propagación de bacterias. Miremos que allí era donde se lavaban las manos, los Kohanim, el Kohen Gadol, los sacerdotes, todos se lavaban las manos y los pies allí, por lo que podría ser considerado un recipiente donde caía, digamos, la suciedad o el mugre que se retiraban de las manos, caía entonces allí, pero el cobre, por su material que tiene, entonces previene que propague bacterias. El nivel de limpieza, de asepsia, el nivel que hay en el tabernáculo, cuando uno empieza a estudiarlo en el Mishkan, realmente uno queda asombrado, como en un lugar donde se hacían sacrificios constantemente, donde estaban el cordero, donde está la sangre, donde imaginemos todo eso, ¿cierto? Y en cantidades bastante, donde hay sangre, donde hay carne, donde hay animales, donde está el agua, donde está todo esto. Y allí no había ni una mosca, no había ni una mosca, o sea, era un lugar donde se permanecía con tanta limpieza, tanta santidad, tanta pulcritud, realmente que el Eterno envía a que nosotros seamos así con cada elemento que estudiamos. Es asombroso lo que nosotros descubrimos. Esta
este lavacro o este altar de bronce era un gran recipiente para el Kohanim lavarse las manos y los pies y antes de llevar a cabo un servicio. Entonces, esto prepara al Kohanim para realizar la función que tenía que realizar. Generalmente acá, cuando estamos haciendo el Shabbat en la congregación de MC Naples, siempre nos gusta cuando hacemos el lavado de manos poner una canción que es bien linda y es el Salmo 24:3-5. ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede subir al monte de Yub-Heh-Vav-Heh? ¿Quién puede quedarse en su lugar sagrado? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este alcanzará bendición de parte de Yahweh, justicia del Elohim libertador. ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces miremos que todo es un simbolismo. Es algo para tomarlo de manera literal, ¿sí? Porque sabemos que tenemos que estar constantemente lavándonos nuestras manos. Lo hemos aprendido últimamente. Todos los medios y todo lo que ha pasado nos ha enfatizado en la importancia de tener nuestras manos limpias. Pero el Eterno ya lo había dicho en su palabra. Es precioso tener las manos limpias. Y no solamente las manos, digamos esto físico, sino que las manos también representan nuestras acciones, representan lo que nosotros hacemos y entonces cómo nosotros vamos a actuar y cómo vamos a orar. Aparte del bronce, la fuente también estaba elaborada con espejos que habían donado las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión, ¿cierto? Esto es en Éxodo, lo encontramos también allí mismo en Éxodo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, muchos dicen, bueno, los espejos no existían cuando eso pasó, ¿cierto? Cuando hicieron. Pero entonces, a lo que se refiere esto es que el cobre era tan pulido, estaba tan brillante que esto reflejaba, digamos, no en la nitidez que podemos ver ahora a través de un espejo, pero sí podían reflejar y ver sus rostros. Entonces era el cobre, pero era considerado espejo porque allí podían ver su reflejo también. Entonces, esto hacía la función de espejos que habían donado las mujeres y con esto fue que fabricaron y crearon entonces el lavacro. Los espejos indican sacrificio y entrega, pues para ellas esto era algo de mucho valor, de gran valor. Se considera que este hecho de donar los espejos no era fácil, ya que era un elemento muy codiciable y muy precioso. Las mujeres que lo donaron nos dejan una enseñanza, murieron a lo personal para que otros recibieran y tuvieran. Del mismo modo, el Cohen, el sacerdote, todos los que estaban allí en el oficio. Eso es de una manera figurativa porque ellos mueren a su propia vida para vivir por los demás, para estar en servicio y en función de las demás personas. El espejo refleja además la persona. Miren algo bien interesante, la amada pastora, psicóloga Magda, uno de los ejercicios era mírese enfrente de un espejo, ¿cierto? Y esto lo hacemos todos los días, mirándonos al espejo antes de salir y todo, pero digamos de una manera rutinaria, no de una manera profunda, cuando se queda uno mirándose al espejo a los ojos, cuando uno hace como ese momento de contemplación de quién es esa persona que está al frente, de mirarse en el espejo, esto realmente es bien fuerte, bien profundo cuando uno está allí. Muchas rompen en llanto, muchas realmente se sienten incómodas ante la sensación de profundizar, porque cuando nos miramos internamente, realmente a veces no es cómodo. Cuando el salmista le decía al Eterno, pruébame, realmente ese acto de valor de él decirle, pruébame, es el que nosotros tenemos que llegar, porque cuando uno le dice, pruébame, mira mi interior, mira mi corazón y examina en mí si hay camino de maldad, si nosotros seremos capaces en este momento y estar en ese nivel de madurez de decirle al Eterno, examíname, mira en mí si hay camino de maldad, y poner a nosotros enfrente de ese espejo, sin ocultar nada, sin decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo que mejorar en aquello, yo estoy fallando por esta área. Entonces eso es lindo, no solamente obviamente mirando las cosas negativas, también tenemos que mirar todas las cosas maravillosas y lindas que tenemos, porque cada una es una mujer súper valiosa, ¿sí? Como diría mi amada hermana María, más valiosa que las piedras preciosas. Entonces tenemos que mirar esos dos lados, tenemos que mirar y tener, no evitar mirarnos, porque hay muchas personas que evitan mirarse, evitan
confrontarse consigo mismo, por muchas razones, pero esto es algo para animarlas, para que lo hagamos, porque realmente esto es de gran importancia. Esto habla acerca de nosotros, refleja quiénes somos. El espejo refleja nuestras bellezas, nuestras deformidades. Así la palabra del Eterno es como un espejo que revela a cada persona quién es y cómo es. Cada persona ha de lavarse cada día. ¿En qué? En la palabra de Yud Hei Bab Hei. Examinarse y mejorar cada día. Algunas referencias bíblicas que nos dejan ver la importancia de la limpieza y la purificación son, por ejemplo, Juan, capítulo 15, versículo 3, y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? Cuando estamos hablando de esa agua, ¿qué es lo que nos limpia? Nos limpia la palabra del Eterno. Salmo 119, 9 nos dice, también habla de la limpieza a través de ¿qué? A través de su preciosa palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Miremos una vez más la palabra. Entonces, todo se integra, todo hace sentido cuando miramos con la palabra del Eterno. Ahora, si vamos más allá, si queremos interpretar mucho más, ¿qué es la palabra? La palabra es nuestro Adón Yeshua. Él es la membra, Él es la palabra. Entonces, Él es quien nos limpia y nos prepara y Él es quien hace todo para nosotros. La fuente de bronce o el lavatorio era para lavar las manos y los pies. No era para hacer inmersión, no vayamos a confundir eso con hacer inmersión porque la inmersión ya es algo diferente. En síntesis, la fuente de bronce simboliza la necesidad de limpieza espiritual, la necesidad de limpiarnos a través de la palabra, por medio de la palabra del Eterno. Vienen además otros elementos que es el aceite de la unción. Éxodo capítulo 30, de los versículos 22 al 31, las amadas que van siguiendo o van tomando notas de los versículos, de los versos que estamos compartiendo. El aceite de la unción, ¿qué tenemos con él? Se le ordenó a Moshe preparar una mezcla de aceite y especias que sería utilizada para consagrar las vasijas del tabernáculo, también para consagrar a Aarón y a sus hijos para que pudieran realizar sus funciones. Y para nosotros, mucho cuidado, está prohibido hacer una réplica exacta de ese aceite de unción. Está prohibido comprar ese aceite de la unción. Si alguien lo está vendiendo, si alguien no lo está ofreciendo, si dice que tiene las mismas porciones, la misma receta, que está construido de la misma manera que especificó la Torá o algo, nosotros sabemos que tenemos que alejarnos de eso y no podemos aceptarlo, no podemos hacer uso de él, porque aparte de profanación, traerá consecuencias drásticas para nuestras vidas. Ese aceite especial era elaborado de una forma especial, para un solo uso especial. Con este aceite solo se permitía ungir los utensilios del Mishkan, y también Aarón y a sus hijos eran ungidos con ese aceite especial. La prohibición entonces no se puede volver a elaborar. Voy a hacer mucho énfasis en esto porque sabemos que a veces que el aceitico de esto, que utilice este aceite, que utilice tal cosa, tenemos que tener cuidado, que no diga aceite de la composición de Moshe, el aceite de Éxodo, no, ese no lo vayamos a utilizar. Entonces, ni para nosotros, ni para ungir la casa, ni para ungir nada con ese tipo de aceite. Igual que el incienso sagrado. Eran especies aromáticas con algunos compuestos mezclados para poner en el altar del incienso al frente del arca del testimonio. Este incienso era apartado para uso sagrado y al igual que el aceite de consagrar, nada más lo podía hacer para ser usado, no se podía usar para otra cosa diferente. El incienso se ofrecía en la mañana y se ofrecía en la tarde sobre el altar de oro. El aroma del incienso representa la responsabilidad y el deseo de Israel, de su pueblo, servirle al Eterno, a Yud Hei Bab Hei. El arca de la alianza estaba ubicada al frente del altar del incienso.
Esto era lo que les hablaba anteriormente, que cómo era, que el incienso ayudaba para que el ambiente estuviera oliendo agradable, estuviera libre de moscas, libre también de contaminaciones y tantas cosas, que tuviera un ambiente agradable cuando llegara allí, un ambiente santo, un ambiente para el eterno. Entonces, este incienso, el aroma de incienso representa esa responsabilidad. El arca de la alianza está ubicada todo el frente de este altar. El Eterno elige a dos personas, principalmente a una que es Betzalel y a Oliab como si fuera un ayudante de Betzabel. Éxodo capítulo 31, del versículo 1 al 11. Betzalel fue designado por el Abba para realizar las obras de artesanía, para labrar el oro, la plata, el cobre, es decir, para labrar los metales preciosos, para tallar la madera, para cortar la piedra, y tenía tan solo 13 años. El Eterno usa a quien quiere usar, no importa la edad, no importa qué tan joven es la persona, si tiene el llamado, porque él fue llamado, esta persona se dice en las escrituras que fue llamado por el Eterno. Si tiene el llamado, el Eterno está allí y sus manos, y se puede ver la obra del Eterno a través de las manos de estas personas que son llamadas. Éxodo 31, capítulo 3 dice, lo he dotado del espíritu de Elohim y lo ha dotado en sabiduría, en entendimiento y conocimiento en toda clase de labor. Ahora, si nosotros leemos esto de manera rápida, ¿sí? Sabiduría, entendimiento y conocimiento, podríamos decir, todo es lo mismo, es un sinónimo. Todas son de saber algo, de entender algo, pero no, hay muchas diferencias entre sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y vamos a conocer un poquito cuáles son esas diferencias, porque este hombre fue dotado con las tres, ¿sí? Que quisiéramos todos nosotros tener las tres, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. La Real Academia Española nos habla que la sabiduría es cuando hace referencia al nivel más elevado de conocimiento, ¿cierto? Digamos, es el más grande, por decir así, es como si fuera una jerarquía. La más grande es la sabiduría, debajo viene el entendimiento y luego viene el conocimiento, ¿sí? Entonces, conocimiento es inferior a entendimiento, entendimiento es inferior a sabiduría. La sabiduría, el nivel más elevado del conocimiento. Quien posee la sabiduría, por lo tanto, dispone de saber y de un entendimiento profundo sobre algún tema. La sabiduría, por lo tanto, es la comprensión avanzada que una persona tiene de un asunto. El entendimiento, y aquí también me voy a detener un poquitico a explicar algunas cosas del entendimiento. El entendimiento es como la potencia del alma, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el alma? ¿Sí? Hemos escuchado mucho hablar de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el alma? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Sí? El alma, por ejemplo, es lo que incluye todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones y la voluntad. Ese es el alma. El alma es, digamos, es sinónimo a todo lo que pasa en la mente de una persona, incluyendo pues también sus emociones, porque las emociones decimos, siento en el corazón, pero realmente es en el cerebro donde se procesa como todo eso. Entonces, el entendimiento es la facultad de la mente que nos va a permitir aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarnos una idea determinada de la realidad. Entonces, este es el entendimiento, es algo fundamental en cada uno de nosotros, entender las cosas. Ahora, el conocimiento ya es un término más singular, es más específico, es determinado, por ejemplo, cuando decimos, esta persona tiene conocimiento en geometría, esta persona tiene conocimiento en filosofía, ese es el conocimiento. Entonces, a Bezalel, él fue dotado con sabiduría, digamos, el nivel más elevado del conocimiento, con entendimiento para saber cómo tomaba decisiones, cómo hacía, cómo entendía, cómo razonaba, utilizó esto, mezcló esto, talló la piedra de esta manera, de esta otra, pero también conocimiento porque fue determinado un conocimiento específico para el tabernáculo, el conocimiento particular en la elaboración del tabernáculo. Esto entonces, en Éxodo 31:3, cuando nuevamente lo leemos, entonces ya decimos, lo he dotado del espíritu de Elohim en sabiduría, ya sabemos que es la sabiduría, en entendimiento, ya sabemos que es, y en conocimiento, y decimos, wow,
qué dádiva tan preciosa recibió del Eterno, qué cosas tan maravillosas recibió. Ya no decimos simplemente, las tres suenan como lo mismo, son sinónimos. No, hacen la diferencia y sabemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso el día de hoy? Tener esa sabiduría, tener ese entendimiento y ese conocimiento que venga del Eterno. Realmente es algo que anhelamos y dice el Eterno, el que quiera sabiduría, pídela, pídela que Él se la dará. Anhele esa sabiduría, pidámosle a Él esa sabiduría que nosotros realmente necesitamos en estos tiempos. Esa mujer virtuosa, esa mujer que es llena de sabiduría, así es que nosotros queremos. Después de esto, vamos a hablar acerca de el becerro de oro. Como les digo, amadas, hay muchos elementos y muchas cosas de las que tenemos que hablar en esta parashá. Estoy tratando de ir rápido, tratando de sintetizar cada uno de los elementos. Y viene con el becerro de oro. Y entonces el becerro de oro lo encontramos en el capítulo 32 del libro de Éxodo, el libro de Shemot. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo, ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros. Porque este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Mizraim, de Egipto, no sabemos lo que ha sucedido con él. Vemos entonces que el pueblo de Israel, al ver que Moisés no descendía, ellos hicieron un becerro de oro. Y esto nos dice a nosotros dos cosas. Primero, que el pueblo tenía una memoria a corto plazo, porque se le había olvidado por completo cómo habían sido sacados de Egipto, cómo se les abrió el mar de los juncos para que ellos pudieran pasar, cómo fueron alimentados con el maná, las codornices, etcétera, etcétera, porque fueron demasiados los milagros que el Eterno hizo. Y segundo, nos dice que el pueblo tenía la mirada puesta en Moshe, en el hombre y no en el Eterno. Es como si estuvieran creyendo que quien había hecho todos estos milagros había sido Moshe y no Elohim. ¿Qué nos lleva entonces a pensar a nosotros eso? He ahí el peligro de nosotros fijar la mirada en el hombre y no en Elohim. Nosotros no podemos adorar a la creación del creador, tenemos que adorar al creador de la creación. Vuelvo a repetir esto que me parece muy importante. Nosotros no podemos adorar a la creación del creador. Nosotros tenemos que adorar al creador de la creación. Romanos 1, del versículo 23 al 25, dice esto, que yo acabo de compartir con ustedes. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Escuchen esto, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador. Y nosotros constantemente caemos en ese error, incluso con nuestros propios hijos, nuestros esposos, nuestros bienes, muchas cosas, muchas personas caen en este error, porque a veces adoramos más las cosas que al dador de las cosas. Una cosa es que uno sienta admiración o amor por alguna persona, pero otra es volverla un ídolo. En la actualidad, los ídolos siguen vigentes entre nosotros y el pueblo sigue sin darse cuenta de esto. Y hacen concursos para ver quién será el nuevo ídolo y buscan promocionar el nuevo ídolo y hacen unas filas larguísimas. Incluso ni siquiera el nombre del famoso concurso lo disimulan. No tienen la intención de matizarlo porque saben que el pueblo sigue siendo un pueblo idólatra y que no va a tener ningún problema con eso. ¿De qué estamos hablando, amados? Estamos hablando del famoso programa American Idol, que en español traduce Ídolo de América, ¿sí? Este programa fue creado desde el 2002 y aún está vigente y se volvió popular en más de 50 países. Es decir, las naciones siguen en idolatría. Distintas generaciones. Miramos nosotros como esto, me gustó algo que leí en un libro tomado de anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos, donde habla de la diferencia de las generaciones en cuanto a esto de los ídolos. Entonces, Rabbi Harif, él decía, vean la diferencia que existe entre las generaciones anteriores y las actuales. Las primeras, como en el desierto,
cuando pecaron, estaban dispuestas a desprenderse de su oro y su plata para hacerse un dios, como ocurrió con el becerro de oro. En cambio, hoy en día, la gente se desprende de Dios para conseguir el oro y la plata. Igual siguen en idolatría, porque empiezan a idolatrar el oro, la plata, los bienes materiales. Distintas generaciones, distintas formas, ¿sí? Pero el fondo es el mismo, la estructura es la misma, la profundidad es la misma. No importa, ya no se hace el becerro de oro, pero ya se hacen otra clase de ídolos, siguen, las naciones siguen en idolatría. No nos dejemos confundir. Cuando por medio de un servidor el Padre hace una sanación o un milagro, no digamos que esa persona me sanó o el pastor me sanó o cualquiera me ha sanado. No, eso no es así. El Eterno fue el que me sanó. Por eso mucha gente necesita hoy en día andar con estampitas, con medallitas, la medallita de la Virgen en la billetera, con muchos amuletos, muchas supersticiones, creyendo que eso es lo que va a hacer el milagro, y eso realmente es una artimaña del enemigo. No podemos, y vemos muchas personas hoy en día así. Es idolatría. Éxodo 20 del 4 al 5. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo, arriba en la tierra, abajo en las aguas, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás. Porque yo, Yud Hei Bab Hei, tu Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. ¿Y por qué se hacen imágenes entonces? Por incrédulos, porque tienen que ver sus dioses físicos para poder creer. Rab Shaul, Pablo, le dijo a los atenienses, de ese Dios desconocido, del que ellos no veían, del desconocido, es del que yo vengo a hablarles, del que no habita en templos hechos por manos de hombres, al creador de todo lo que existe. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 23. Y mientras nosotros continuemos en la carne, seguiremos siendo incrédulos y por ende desobedientes a las cosas del Eterno. Gálatas 5 del 16 al 17 dice, por eso digo, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Si andamos en el Rúa, entonces vamos a adorar al dador de ese Rúa, pero si andamos en la carne, entonces adoraremos a todo lo que se opone al Eterno, todo lo que es de la carne. Imaginémonos que hay una mujer que recién tiene su boda. La mujer entra bajo la jupá y el novio le pide que lo espere porque tiene que salir a hacer algo. Pero ella no lo espera, está recién casada, ella no lo espera, o sea, está ahí, está todo muy, muy bonito y el novio le dice, espera un momento, ya regreso. Y entonces ella se le hace muy larga la espera y entonces esta mujer decide, no, se está tardando mucho y ella se desaparece y se va al encuentro con su exnovio, con otro pretendiente que tenía, con otro hombre. Qué horrible esa historia, ¿cierto? Qué desastrosa. Pues si nosotros lo miramos es lo mismo que pasó con el pueblo. Mientras Moshe estaba concretando la ceremonia de bodas, la novia estaba cometiendo adulterio con el señor becerro, con el becerro. Y aquí es donde viene la postura de un gran líder, un hombre que a pesar de que sabe que el pueblo es un pecador y merece ser aniquilado, pero que aún así, él lo da todo por ellos. Eso lo encontramos en capítulo 32, Éxodo 32, de los versos 7 al 14. Amados, no lo vamos a leer, se los doy porque queremos avanzar un poquitico más para poder cubrir algo que tengo acá al final que no quiero dejar pasar para compartirlo con ustedes. Podemos notar entonces en estos versos de capítulo 32 del 7 al 14 que Yahweh le dice a Moshe, tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. El Eterno le dijo a Moshe, deja que encienda mi ira y que los destruya y haga de ti una gran nación. Esto para cualquier persona sonaría muy, muy tentador, muy agradable, destruir esos que me están dando tantos dolores de cabeza. Imagínese que el Eterno le pregunte a usted en este momento, ¿cuáles son esas personas testarudas que te están dando tantas dificultades para quitarlos del camino? Pero Moshe, ¿qué hizo?
Él no dijo, sí, elimina este pueblo y dame otro y haz de mí una gran nación. Él le dijo, él le recordó la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es la labor de un verdadero siervo de Yahweh, interceder por el pueblo, engrandecer el nombre del Altísimo y no buscar su propia gloria. Dice Juan capítulo 3, versículo 30 al 31. A él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Sí? El Eterno crece y nosotros menguamos. No podemos buscar nuestro propio favor. No podemos estar buscando nuestra propia ventaja en todo. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y su habla procede de la tierra, pero el que viene del cielo está por encima de todos. Esta postura de Moshe nos habla mucho de su humildad, de su mansedumbre, no anteponiéndose ante sus propios beneficios o aspiraciones, sino más bien velando por el bienestar del pueblo. Es la actitud de un ungido por el Ruach. Aquí Moshe estaba mostrando un prototipo de Yeshua. Y algunos se podrán preguntar, ¿Aarón, el sumo sacerdote? Bueno, Aarón, cuando hizo el becerro, él no era todavía sumo sacerdote. Y usted vuelve a preguntarse, ¿y después de eso fue sumo sacerdote? Sí, después de eso fue sumo sacerdote. Hay un midrash que dice que Aarón fue obligado, amenazado para elaborar ese becerro, después de que presenciara la muerte de su amigo Ur. Eso está en el midrash, dice. Ur era un amigo de Moshe y Aarón. Recordemos que Ur ayudó a Moshe en la batalla contra los amalecitas a sostener sus manos. Entonces dice el midrash que primero le dijeron a Ur que les elaboraran un becerro y Ur se negó rotundamente y el pueblo lo mató. Ur era entonces el abuelo de Betzalel, de quien hablamos que fue llamado para elaborar todos los elementos del Mishkan. ¿Y por qué fueron a Ur? Diríamos, ¿por qué fueron a Ur? Porque en Éxodo 24:14 nos lo dice. Moshe le dice a los ancianos que ahí deja a Aarón y deja a Ur con ellos para que todo el que tenga algún asunto lo consulte a ellos. Entonces Aarón, por miedo de no ser asesinado, herido, atacado por el pueblo, él también accedió. Entonces sí, Aarón fue el sumo sacerdote y es que nosotros siempre nos metemos en la cabeza dos posibilidades, eres justo o eres malvado, pero resulta que el Eterno siempre nos tiene una tercera posibilidad y es el arrepentimiento. Y por eso fue que cuando bajó Moshe y quebró las tablas y dijo, los que están con Yahweh vengan al lado mío, y se pasaron Aarón y sus hijos y en general la tribu de Leví, y Moshe les dio de beber el becerro molido en agua y a los israelitas. Y esto se compara, esto que les dio de beber, a lo que se conoce como las aguas amargas, como hacían cuando había sospecha de infidelidad. Esta es la ley de los celos, que se encuentra en Números, capítulo 5, del versículo 11 al 31. Entonces, Números 24, por ejemplo, nos dice 5, el versículo 24 nos dice, después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Y sí que fue una fuerte amargura donde perdieron más de 3,000 hombres. O sea, realmente después de que el pueblo bebió estas aguas que les había dado Moshe, perdieron más de unos 3,000 hombres. Esto lo encontramos en Éxodo 32, verso 28. Y esta es con lo que yo quiero realmente terminar. Quiero contarles algo de esta experiencia porque esto no estaba preparado. Cuando la hermana María me dice, bueno, vamos a hacer esta es la porción para que lleves la enseñanza. Realmente de acá en adelante lo que viene, esto fue casi que una hora antes de empezar con ustedes y sentí un deseo y en mi corazón de escribir acerca de la infidelidad, pero la infidelidad de las mujeres. Y yo no paraba de escribir y no paraba de escribir. Yo, Padre, ¿qué es esto? Y quizás sea el Padre hablando a muchas de las mujeres que hoy están escuchando, y es la infidelidad. Es la infidelidad, así como el pueblo fue infiel, un pueblo que cometió adulterio, un pueblo que adoró un ídolo. Quizás muchas mujeres hoy en día, esto no se habla casi, la infidelidad en las mujeres, se habla más en los hombres. Le decía yo a mi esposo, porque me decía, amor, esto, lo otro, y yo, no, espérate, tengo que hacer esto, ya va a empezar, y estaba ahí rápido, haciendo y escribiendo todo. La infidelidad
sabemos que es traición y violación de un convenio, pero la infidelidad, más que esa descripción, es un pecado. Adulterio es un pecado. La infidelidad en las mujeres no es muy discutida públicamente. Y entonces hoy sentí esa necesidad de expresarlo entre nosotras. La mujer desea sentirse especial, y esto no es con el ánimo de juzgar, porque hay muchos vacíos que quizás llevan a la mujer a hacer eso, pero el principal es que necesita afianzar esa relación con Elohim, esa relación con el Eterno. La mujer desea sentirse especial, admirada, deseada, hermosa, capturar la atención, desea tener una relación íntima, emocional y romántica con la otra persona. O también lo hará porque busca vengarse de su esposo por múltiples razones. Hay mujeres que cometen adulterio o que caen en infidelidad porque su esposo se la hizo y ella quiere mostrar que ella también es capaz. Entonces, la falta de conexión con su pareja, estar conectada con el otro, eso es una necesidad para sentirse a gusto con su pareja y querer continuar con la pareja y experimentar una disminución en esos momentos importantes del matrimonio, en esos momentos en que el matrimonio puede compartir. Tenemos que estar allí tratando de buscar, conectarnos con la pareja, buscar esos momentos para protegernos de infidelidad en nuestros matrimonios, fortalezcamos esa conexión con él. Asimismo, nosotros, porque todo lo que se habla en el plano, digamos aquí en el plano físico, también es en el plano espiritual. Entonces, si con nuestros esposos, para no caer en infidelidad, nosotros tenemos que fortalecer la conexión con ellos, asimismo tenemos que fortalecer la conexión con el Eterno para no cometer adulterio con el Eterno, para no cometer estar en idolatría, para no cometerlo con ello. Entonces, nosotros sabemos que la conexión, pasar tiempo, dedicar tiempo, buscar, conocer, intimidad, es importante, tanto con nuestros esposos como con el Eterno, para que no seamos como ese pueblo infiel, esas mujeres infieles, esas mujeres que quizás lo están pensando. Hay muchas mujeres que contemplan esa posibilidad, que no han tomado el paso para hacerlo, pero que lo están contemplando. Entonces, si este mensaje está llegando a tu vida el día de hoy, no es coincidencia, esto no es casualidad. No es simplemente que el pueblo Israel adulteró con el becerro. ¿Cómo aplica esto hoy en mi vida? Mujeres del Eterno, mujeres sabias, mujeres que estamos en Torah. La infidelidad no es solamente sexual. Tenemos que quitarnos esas definiciones de nuestra mente que dicen que solamente es infiel si se da el acto sexual. Porque Yeshua mismo nos enseñó que se es adúltero tan solo con pensarlo. Sí, wow, tan solo con pensarlo. Esto sí que se puso difícil entonces, porque cuando nos damos cuenta que el asunto es más delicado de lo que nosotros nos imaginamos, y eso nos lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 28. El amorío ocasional resulta ser en la mujer una fuente secreta como de fortaleza. La mujer piensa así, que tener, digamos, estas infidelidades, estos episodios de adulterio, esto le da realmente fortaleza, pero no es así. Eso te degrada como persona. Digamos, esto puede no durar, ¿sí? Digamos, fue una infidelidad pasajera, algo que no duró, que le da el ímpetu que necesita como para seguir adelante. Este amorío hace que se sienta otra vez amada, que se sienta bonita, que se sienta sexy. Pero realmente no es así, porque están buscando una satisfacción a corto plazo y no a largo plazo, y siempre tenemos que pensar en el largo plazo en vez del corto plazo. Por eso es que muchos de los jóvenes cometen tantos errores, porque ellos piensan en la satisfacción inmediata, en lo que es aquí y ahora, ya, lo que tengo que hacer, y no piensan en las consecuencias a futuro. Lo mismo pasó con el pueblo. El pueblo pensaba, necesitamos ya un becerro, un ídolo, y entonces era la satisfacción inmediata de esos placeres, de esas necesidades, en vez de pensar en la satisfacción a largo plazo que traería muchas más consecuencias beneficiosas, estables, trascendentales a futuro. Lo mismo aplica para nosotras hoy mujeres. Las relaciones de pareja actuales pueden darse múltiples formas de relaciones que son abominables para el Eterno. Que son, digamos, normales para la sociedad. O sea, la sociedad llama a esta forma de relación como normales, pero nosotros sabemos que para el Eterno eso no es normal, eso no está aprobado por el Eterno. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones de parejas swingers. Esta práctica consiste como en realizar intercambios de parejas, es decir,
Una pareja establecida se pone de acuerdo con otra pareja para tener encuentros sexuales y esto hoy en día es tan común. De hecho, hay tantos lugares en diferentes países, o sea, en todos los lugares del mundo hay tantos de estos lugares de encuentros. A mi consulta, por ejemplo, llegaban parejas así, llegó una pareja, recuerdo mucho un matrimonio de heterosexuales, donde el motivo de consulta no era ni siquiera la infidelidad, era porque el esposo no la había tenido en cuenta a ella para elegir a la tercera persona, porque no se habían puesto de acuerdo para coquetear a la tercera persona, o sea, la mujer estaba enojada y el motivo de consulta fue, ¿por qué no me tuvo en cuenta para elegir a la tercera persona que iba a entrar con nosotros, que iba a entrar en nuestra intimidad? O sea, la infidelidad no tuvo nada que ver, no, que hubieran tenido relaciones sexuales, eso no había problema, ese no era el asunto, o sea, eso no era, para ella, para esas personas, ese no era el motivo de discordia. El motivo de discordia es ¿por qué no me tuvo en cuenta para que entre los dos conquistáramos la tercera persona que iba a entrar en nuestra relación? Otra pareja, por ejemplo, me decía que para ellos la infidelidad se concretaba cuando se habían dado un beso con otra persona, ¿sí? Pero si habían tenido, por ejemplo, relaciones sexuales sin besos, entonces esta pareja no consideraba eso como una infidelidad. O sea, miremos esas formas de pensamiento que son únicas, que son un poco distorsionadas, un poco no, son muy distorsionadas de la Torá, ¿cierto? Si lo comparamos como con la Torá, que para el mundo es normal pensar así porque cada cual tiene su libre albedrío y pensará como ellos quieran, pero esta pareja sí llegó a mi consulta y me decía así, me decía, es que para nosotros considerar que ha habido una infidelidad es si hay un beso y ahí hay infidelidad, lo otro no nos interesa. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegan las diferentes formas de funcionamiento de la mente humana cuando nos apartamos de la voluntad del Eterno? Otras mujeres infieles me expresaban que se sentían solas y poco comprendidas. Y hay muchas mujeres que quizás se estén sintiendo así, que estén casadas, que tengan su pareja y que se estén sintiendo solas, porque está la persona ahí, pero está la presencia, nada más, ¿cierto? Como la persona, pero no está emocionalmente para ellas, entonces se sienten muy solas. También por falta de relaciones sexuales, hay muchas personas y muchas mujeres, cuando ya digamos las mujeres más maduras en edad, no maduras mentalmente, pero sí maduras en edad, y empiezan a tener entonces ciertos placeres sexuales para sentirse jóvenes, relaciones esporádicas con hombres mucho más jóvenes por placer, sin compromiso. Lo que algunas mujeres llaman, en algunos países lo llaman como una canita al aire, ¿sí? Esto se ve mucho en estas mujeres con edad un poquitico más avanzada, para sentirse que todavía están entonces que son bonitas y que son admiradas, ¿sí? Pero esto nos habla realmente del vacío que hay en el corazón de todos. O sea, pueden ser múltiples las razones para una infidelidad, pueden ser muchas las razones. No sé cuál sea en este momento, si lo estás haciendo, si estás en infidelidad, si estás escuchando o si lo estás pensando, ¿sí? Simplemente si lo estás pensando, si alguien diferente a tu esposo te está dando esas maripositas en el estómago o algo, un momento, es el momento de orar más fuerte, porque cuando estamos así necesitamos mucha oración para no caer en tentación. Entonces, miremos qué está pasando. Yo las invito a que continúen escuchando el libro, las enseñanzas que estamos compartiendo en Mujer de Valor, las enseñanzas del libro, la sabiduría femenina. Esto es para mujeres casadas. No se lo pierdan, amadas. Hay muchos consejos para implementar y de esta manera puedan fortalecer o restaurar la relación de su matrimonio. Volviendo al becerro de oro. Haya sido culpa o no de Aarón, en ese momento Aarón decidió estar al lado de Yahweh. Recibió perdón a diferencia de los otros que fueron muertos a espada. Independientemente de si has cometido adulterio, de si has cometido infidelidad, de lo que esté pasando en este momento, es un momento que puedes arrepentirte, que puedes estar del lado del Eterno, que puedes poner un alto en el camino, que puedes decidir parar esa práctica que estás haciendo o que estás considerando hacer. El Eterno obrará en tu vida. No continuemos haciendo como hizo el pueblo de Israel. Las enseñanzas están ahí para aplicarlos a nuestra propia vida. No es un libro de historia, es un libro que tenemos que devorarnos, estar aquí, estar en lo más profundo de nuestro corazón y mirar nosotros cómo tenemos que obrar para agradar al Eterno. El Eterno sea exaltado en nuestras vidas, que nuestras acciones lo reflejen a Él. Con esto hemos terminado nuestra enseñanza. Vamos a orar entonces, amadas, y vamos a darle entrada a nuestra amada psicóloga, la hermana Magda.
Padre, te damos gracias por este momento de precioso estudio que nos has dado, que sabemos que has tocado la vida de muchas personas, que nos has traído esa palabra fresca, porque tu palabra siempre es viva, siempre es eficaz, siempre obra, siempre hace, Padre. Te damos gracias porque nos permites estos espacios de compartir con los hermanos, compartir en armonía, compartir en un mismo sentir. Pedimos por la vida de nuestra amada Magda, la psicóloga, para que tú la utilices, para que tú la bendigas grandemente, para que a través de ella muchas mujeres puedan culminar este estudio, este proceso de sanidad interior. Padre, que seas tú glorificándote en la vida de cada uno. En el nombre de Yeshua, nuestro Melech, la don de Israel, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén.